Hola, mi nombre es Rebeca Sena, espero que se encuentren muy bien. La verdad que es un gusto compartir con ustedes este curso y sobre todo quiero tomar un momento de este encuentro para agradecer al Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP, y a la Secretaría de Gestión y Empleo Público por la invitación a formar parte de este Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública 2021. Un poco como les adelanté en lo que es el programa de este encuentro, hoy vamos a revisar lo que son o lo que es las juventudes y la emergencia por pandemia de COVID-19, ¿sí? En este encuentro nos proponemos abordar a las juventudes y a las políticas sociales en un contexto específico como lo es el de la pandemia por COVID-19. Con ese propósito vamos a realizar dos ejercicios analíticos que resultan complementarios. Por un lado, comprender la pandemia como un desafío para avisorar problemas sociales, es decir, comprender el contexto pandémico que se presenta como una oportunidad para realizar preguntas, ¿no? Desde las ciencias sociales, para comenzar a construir dimensiones analíticas y para poder identificar ejes de problematización que permitan avisorar, instalar, dar visibilidad a diferentes problemas sociales, ¿no? En ese sentido, entonces, vamos a presentar algunos datos respecto a cómo la pandemia permite visibilizar algunas problemáticas vinculadas a las juventudes con las que convivíamos, ¿sí? Y que en el contexto aludido se han exacerbado. En segundo lugar, que es el segundo momento complementario que les decía, vamos a realizar una serie o a revisar en realidad una serie de medidas, ¿sí? Que bajo la modalidad de políticas sociales han mostrado, digamos, no solamente su carácter vertebrador en el abordaje de la pandemia, sino, digamos, y más específicamente, poder identificar los modos en que esos modos de intervención estatal dialogan con las juventudes y con las diversas concepciones, ¿no? De las juventudes que venimos revisando, ¿no? En ese sentido, entonces, con ese paraguas analítico, el encuentro de hoy se va a estructurar en relación a los siguientes momentos, ¿no? En primer lugar, vamos a revisar algunos elementos contextuales, ¿sí? De la pandemia por COVID-19 con el propósito de poder identificar y visibilizar de qué se trata este escenario y cómo se relaciona con las políticas sociales y sobre todo con las juventudes, ¿no? En segundo lugar, vamos a discutir entonces algunas concepciones en relación a las juventudes, porque, digamos, lo que nos convoca en este encuentro es poder discutir qué sucede con las juventudes participantes de las políticas sociales en ese contexto pandémico que estamos intentando describir y abordar, ¿sí? En tercer lugar, vamos a revisar rápidamente algunos datos estructurales, ¿no? Que nos permiten advertir dónde se encontraban y se encuentran posicionadas estructuralmente estas juventudes, ¿no? En ese sentido, vamos a recuperar el contexto pandémico como una oportunidad, como les decía anteriormente, como un lente, ¿no? Como sabe expresar Angélica de Sena, para poder visibilizar una serie de situaciones problemáticas con las que convivíamos y que la pandemia, en todo caso, nos ha permitido visibilizar o, en algunas situaciones, también ha agudizado, ¿sí? En cuarto lugar, vamos a explorar este eje vertebrador, ¿no? Que les advertía, ¿no? En relación a las políticas sociales en las sociedades contemporáneas y sobre todo en el contexto pandémico, analizando una serie de
medidas, de intervenciones estatales que se implementaron durante el año 2020, ¿sí? En ese sentido, digamos, ofrecemos un recorte con una relativa distancia que nos permita tomar perspectiva de lo que queremos observar, ¿sí? En quinto lugar, vamos a ofrecer una serie de expresiones de las juventudes en relación a la participación y a su propia participación en esas políticas, particularmente de transferencias de dinero, con componente de empleo o componente educativo, ¿no? Eso nos va a permitir evidenciar algunas de las dimensiones y concepciones sobre las juventudes que son necesarias revisar y son las que aludí en el segundo objetivo que les mencioné, ¿sí? Por último, cerramos el encuentro con una serie de reflexiones finales que pretenden habilitar y continuar dialogando en relación a estos ejes que nos convocan en este curso, ¿sí? Avanzamos entonces con el primer objetivo, revisando algunos elementos contextuales de la pandemia por COVID-19. El 11 de marzo de 2020, solo por mencionar algunos datos y refrescar algunos elementos contextuales que se vuelven significativos para el abordaje que aquí proponemos, la Organización Mundial de la Salud decreta o anuncia en realidad la pandemia por COVID-19 como resultado, ¿sí?, de una serie de hechos previos que tienen al menos registro desde el 31 de diciembre del 2019, cuando la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, en China, notifica, ¿sí?, un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad y posteriormente se determina que estaban causados por un nuevo coronavirus. Lo que aquí me interesa, digamos, como subrayar de estos pequeños elementos, tiene que ver con qué significa, ¿no?, que hablemos de pandemia, ¿sí? Una pandemia está definida por la propagación mundial de una enfermedad en un periodo de tiempo bastante corto, ¿sí? Dicha propagación implica dos criterios básicos que se complementan: la transmisión a través de las fronteras y la afectación de varios continentes, ¿sí? Por eso es que hablamos de la pandemia por COVID-19. Ahora bien, para el caso de Argentina, implicó que se dispusieran una serie de medidas, como por ejemplo, desde finales de febrero del 2020, la supervisión de las acciones en el aeropuerto de Ezeiza, intensificando algunas medidas preventivas, ¿sí?, sobre todo de pasajeros que venían de Italia y algunas zonas afectadas por el coronavirus, ¿no? En marzo, ¿sí?, el 10 de marzo del 2020, Argentina crea un fondo especial de 1.700 millones de pesos para fortalecer la respuesta del país frente a esta propagación de este nuevo coronavirus. En esa dirección, el gobierno nacional dispuso, la creación de un fondo especial, ¿sí?, que permitiera adquirir equipamientos e insumos, ¿sí?, para laboratorios y hospitales, ¿sí? En ese sentido, digamos, hay dos medidas que también se complementan y que van marcando los tiempos, ¿sí?, de esta pandemia en el caso argentino, ¿no? Ya el 14 de marzo del 2020 se anuncia la suspensión de las clases presenciales en los diferentes niveles educativos y se acuerda readecuar el calendario académico en todas las instituciones universitarias y de educación superior del país. En ese sentido, digamos, empiezan a darse una serie de medidas que podrían uno vincularlas a lo que es el concepto de políticas sociales, en tanto modos de intervención estatal que afectan las condiciones de producción y reproducción de la vida de la población. En ese sentido, en términos de medidas específicas vinculadas a las políticas sociales, me interesa remarcar dos elementos que son significativos en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que se decreta para, digamos,
toda la población el 19 de marzo del 2020, ¿sí? Y eso fue dando lugar a una serie de medidas de regulación paulatina y creciente sobre la población. Fíjense, digamos que un dato interesante tiene que ver con la implementación del ingreso familiar de emergencia. Esta política social que fue característica del contexto pandémico se implementó y se anunció 4 días después del aislamiento social preventivo y obligatorio. En este sentido, digamos, observamos entonces, en este breve recorrido que estamos realizando, de qué manera estas políticas sociales han estado presentes desde el inicio de la intervención estatal sobre la pandemia por COVID-19, ¿sí? En este gran paraguas, entonces, que es la pandemia por COVID-19 y las medidas, ¿no?, que trajo asociadas la pandemia, ofrece, digamos, una serie de desafíos para continuar problematizando, ¿sí?, algunas expresiones de la cuestión social. ¿Sí? En este punto siempre los contextos, el tiempo que se transita, invita a problematizar algunas dimensiones, pero es un desafío no terminar reproduciendo algunos elementos que se parecen como problemas con un vocabulario, digamos, más o menos técnico o profesional. Para eso se requiere, digamos, un proceso de construcción, ¿sí?, y de tensión de algunas nociones que ahora vamos a emprender con la noción de juventudes, ¿no? En este sentido, digamos, y solo para dar inicio a la siguiente diapositiva, la pandemia permite que tomen visibilidad algunos problemas, algunas situaciones con las que se convive, con las que ya se convivía y que probablemente la pandemia por COVID-19 las haya exacerbado, ¿sí? De allí, digamos, que hoy revisemos algunas medidas particulares orientadas a las juventudes, ¿sí? En este sentido, digamos, si iniciamos diciendo que la pandemia es una oportunidad, debe serlo también para problematizar las categorías con las que estamos trabajando, ¿sí? De allí que en esta diapositiva repasemos en relación a las juventudes o a qué juventudes en pandemia. Para ello, digamos, les traigo o les propongo discutir algunos riesgos o lugares comunes, ¿sí?, que se tiene para pensar a las juventudes. Y en ese sentido, digamos, el primer riesgo es comprender a las juventudes como una unidad, ¿sí? Como una identidad dada por el criterio etario, ¿sí? Para Martín Criado, la juventud no es un grupo social, sino que agrupa a sujetos y situaciones que solo tienen en común la edad, ¿sí? De allí aquella frase que en 1978 en una entrevista Bourdieu dijera sobre la juventud no es más que una palabra. Este acercamiento inicial, ¿no?, en relación al concepto de las juventudes, anuncia la necesidad de romper con las prenociones transmitidas desde las categorías del lenguaje cotidiano, ¿no? Ya que todo, digamos, proceso de categorización en las ciencias sociales es el resultado de apuestas, de luchas y de disputas de sentido, ¿sí?, entre diferentes sectores. En este sentido, un error común es sostener una idea de la juventud como un todo unificado, utilizando un sector de la juventud como expresión metonímica de la juventud en general, ¿sí? En esa dirección, digamos, Lemus sostiene que la juventud tiene diferentes formas de manifestarse y solo una de ellas es la duración. A ese criterio hay que agregar variables como la clase social, el género, la región y el momento histórico. La juventud, en ese sentido, no tiene la misma duración en el campo que en la ciudad, en las clases que uno podría posicionar como clases altas, que con los sectores que se encuentran en situación y en posición de pobreza, en las sociedades modernas que en las sociedades tradicionales, incluso en los géneros, ¿sí? Por ello, la invitación es que hablemos de juventudes diversas y que cuando realizamos un análisis de juventudes situadas, ¿sí? Eso, digamos, en relación al primer riesgo que les quería mencionar.
El segundo riesgo que identificamos se vincula con aquellas nociones que le han otorgado valor en sí mismo a la juventud, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado que la juventud posee un gran porvenir, que son el motor de cambio, que son los agentes de la transformación, que son objeto de problemas, que son posicionadas como peligrosas, ¿sí? El problema, por un lado, es la relatividad para poder pensar a las juventudes, y en segundo lugar, tiene que ver con el elemento y las situaciones contextuales. En determinado momento se puede ser joven para algo y puede serse viejo para otras circunstancias, ¿sí? Adicionalmente, uno debería preguntar qué es lo que va a cambiar con las juventudes, qué responsabilidades se le atribuyen a las juventudes. También podríamos preguntarnos, ¿hay momentos protagónicos para los diferentes sectores sociales? ¿Las juventudes van a ser o están siendo desde hoy actores significativos en las sociedades contemporáneas? ¿Sí? En ese sentido, digamos, uno empieza a advertir de qué manera ese concepto vinculado a las juventudes en el uso cotidiano permea y muchas veces entra en diálogo no solamente con las categorías que utilizamos desde las ciencias sociales, por eso proponemos y un paso inicial de todo proceso de indagación es un ejercicio de ruptura, sino también muchas veces permean y dialogan con los procesos de intervención estatal, particularmente las políticas sociales, que es lo que estamos intentando tensionar, ¿sí? Avanzando un poco más, entonces, con estas nociones vinculadas a las juventudes, el tercer riesgo tiene que ver con comprender a las juventudes como preparación para el mundo adulto. Esto forma parte, digamos, de un paradigma adultocéntrico o una juventud conceptualizada en términos negativos. Esto es como aquello que le falta para llegar a la vida adulta, posicionada a esta última como un punto de llegada homogéneo, ¿sí? Como la plenitud, entre comillas, ¿no? Esta construcción conceptual y teórica, ¿sí? Del objeto de estudio, en este caso la juventud como un concepto excesivamente abordado desde el adultocentrismo, se presenta como un estatus incompleto y previsional, ¿no? Como una construcción negativa. El joven como no niño, el joven como no adulto, el joven que no puede disfrutar plenamente de los roles, del estatus y de las funciones, ¿sí? En este sentido, Brunet y Pisi sostienen que es un enfoque hecho por adultos, con la vida adulta en el centro y reproduce los principios, digamos, de los adultos al conceptualizar a las juventudes. En este sentido, el peligro de concebir a la juventud como un único horizonte, digamos, digamos, alcanzar la plenitud de la vida adulta. Eso naturaliza, y ese es un principal riesgo, situaciones de privación de los jóvenes en relación a los adultos bajo el supuesto de que la temporalidad va a corregir las situaciones de privación. Pero algo que ya venimos observando desde hace algún tiempo es que, digamos, esas condiciones de precariedad deben tematizarse hoy en la actualidad, ¿sí? El cuarto riesgo que me interesa subrayar tiene que ver con comprender a las juventudes como transición. Este enfoque biográfico o desde la sociología de la transición acepta la existencia de la categoría juventud delimitada por criterios sociales que van marcando determinados momentos de transición, desde la adolescencia hasta la emancipación del hogar. En este sentido, esta cuarta mirada centra el análisis en dos procesos, de la transición de la escuela al trabajo y del hogar de origen al propio. Esta perspectiva se ha centrado en la construcción de tipos ideales y genéricos de la transición y que terminan, digamos, estandarizadamente, consecución de un trabajo y conformación de un núcleo familiar. ¿Cuál es el riesgo de esta perspectiva? Es que no problematiza el género ni especificidades de la juventud por fuera de la formación trabajo-vivienda. No se problematiza el punto de partida de esa transición,
al unificar los procesos de transición, no se están teniendo en cuenta cuáles son esos puntos de partida desde los que las juventudes diversas, situadas, parten. En ese sentido, digamos, la juventud, o debemos resistirnos a conceptualizar a la juventud como una etapa incompleta de la vida. Si se la mira desde la transición, pierde su característica definitoria y pasa a ser una etapa incierta. Las personas en este sentido, digamos, con una misma idea biológica, no necesariamente conforman un grupo social. Para que haya grupo social, es necesario pasar por los mismos acontecimientos, por los mismos periodos de vida y por la misma posición social, ¿sí? En este sentido hay que tener en cuenta diferencias intergeneracionales e intrageneracionales. Esta perspectiva se apoya en sujetos que con una misma edad solo tienen en común eso, la edad. Las divisiones etarias son arbitrarias desde el punto de vista de las ciencias sociales en general y desde la sociología en particular. Y digamos, en ese sentido, digamos que un colectivo comparta identidades cronológicas no significa que comparta identidades sociales comunes y diferenciadas de otras clases de edad. Entonces, hablamos de juventudes y no solamente de juventud como un modo de advertir y expresar estas diversas formas de ser, de habitar y sentir. Este ejercicio de repasar y discutir con algunos supuestos de las juventudes pretende comprender que la producción social de las juventudes es heterogénea. En otras palabras, porque son múltiples los contextos, los actores y las maneras en que son producidas. En este sentido, desnaturalizar la juventud supone entonces dejar de considerarla como si se tratara de una categoría espontánea de percepción del mundo, como también las dinámicas, los grupos y los actores involucrados con el trabajo de producción de esta categoría social. En este sentido, digamos, Bourdieu da cuenta de cómo el Estado es uno de los principales productores de los términos en que se construyen y clasifican los grupos sociales. Al respecto, en su texto Espíritus de Estado dice: el dominio del Estado se nota especialmente en el ámbito de la reproducción simbólica. Las administraciones públicas y sus representantes son grandes productores de problemas sociales, que la ciencia social con frecuencia se limita a ratificar asumiéndolos como propios en tanto problemas sociológicos. En ese sentido, digamos, dicha producción puede reconocerse en las diferentes políticas sociales, ¿no? Desde la clasificación de los grupos etarios en las políticas educativas hasta los programas que convocan, hacen un llamamiento a las juventudes. Uno debería preguntarse desde qué posicionamiento esas juventudes están siendo pensadas y definidas desde las intervenciones estatales. En este sentido, siguiendo con la propuesta de Bourdieu, el Estado moldea las estructuras mentales e impone principios de visión y división comunes en tanto formas de pensamiento en la sociedad. Ahora bien, pensar o retomar estos modos de problematizar a las juventudes implica poner a dialogar estos conceptos con el contexto en el que se inscriben, en el que se alojan, en el que los pensamos y abordamos, y poder pensarlos generalmente, ¿sí? O en términos generales, en el contexto pandémico, ¿sí? En este sentido, digamos, en relación a la región latinoamericana, podemos identificar en el contexto de pandemia un rápido caído del Producto Bruto Interno, ¿sí? Para el mundo en su conjunto, la caída para el 2020 se estimó en un 4,3%, ¿sí? Mucho más que la disminución del 1,7% de 2009 después de la crisis financiera mundial. El descenso también fue drástico para todas las regiones que uno podría como conceptualizar o que los organismos internacionales conceptualizan como en desarrollo, con la excepción de dos regiones como es Asia Oriental y el Pacífico. Para el caso de América Latina, se estima que el PIB agregado ha disminuido un 6,7%, siendo la mayor disminución de las regiones. Los datos disponibles también muestran
que la caída de la inversión respecto al PBI fue mayor en América Latina y el Caribe que en otras regiones del desarrollo, y sobre todo que este impacto de la caída del 6,7% equivale a 9,6 años de pérdidas si se considera el PBI por cápita. Por lo tanto, la pandemia se ha traducido en una década perdida con un solo shock de grandes proporciones, ¿sí? En este sentido, digamos, la pandemia por COVID-19 ha profundizado brechas estructurales e institucionales en América Latina y el Caribe. La crisis ha afectado gravemente las estructuras productivas y el mercado laboral, y en ese sentido podemos observar que más de 2,7 millones de empresas han cerrado y el número de personas desempleadas ha aumentado hasta situarse en los 44,1 millones. ¿Sí? En ese sentido también, en términos de la pobreza para la región, es afectando al 33,7% de la población total, ¿sí? En este sentido, digamos, operan por las características que tiene la región de América Latina y el Caribe una serie de elementos, ¿sí?, que han llevado a que sea, digamos, conceptualizada y que sea advertida como una región del mundo en desarrollo con una alta proporción de endeudamiento, ¿sí? Lo que dificulta y lo que significa un peligro, ¿sí?, para la recuperación y la capacidad para afrontar la situación pandémica. Si observamos algunos resultados de una encuesta realizada mediante un formulario online, que se aplicó a inicios, bueno, en realidad a mediados del año pasado y que fue dirigida a jóvenes de los países de América Latina y el Caribe por la CEPAL, observamos que 9 de cada 10 jóvenes tienen acceso a materiales de protección contra el COVID, tales como las mascarillas, los barbijos, el gel antibacterial, guantes, entre otros, ¿sí? No obstante, este 9 de cada 10 empieza a mostrar algunas diversidades si observamos algunos grupos poblacionales particulares en relación a las juventudes. Esta falta de acceso a materiales de protección es especialmente problemática para las personas jóvenes que habitan en zonas rurales, con un 23%, y entre la población afrodescendiente con el 19% y los pueblos originarios con el 18% respectivamente. En ese sentido, digamos, la situación de las juventudes comienza a mostrar algunas diferencias y empezamos a tener en cuenta estos posicionamientos que veíamos en las diapositivas anteriores para poder comprender la diversidad, ¿sí?, que aloja ese concepto de juventudes. No se vive de la misma manera la pandemia por COVID-19 en juventudes urbanas que en juventudes rurales, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, digamos, las juventudes en esta encuesta también manifiesta que no ha recibido apoyo vinculado a la alimentación, como puede ser el bono o la entrega de alimentos, y cerca, digamos, de un tercio de los encuestados ha mencionado que existe escasez de alimentos en su comunidad. A su vez, digamos, dentro de ese grupo poblacional, el 16% de las personas encuestadas indica que no cuenta con suficientes recursos para comprar alimentos, y esa percepción de la escasez de alimentos es especialmente alta entre pueblos originarios, el 45%, entre migrantes, el 44%, y con personas en situación de discapacidad, el 42%. En ese sentido, digamos, también si observamos a las personas con hijos, manifiestan que tienen mayores dificultades con los recursos para comprar alimentos. En ese sentido, un 36% de las personas jóvenes con al menos un hijo o hija mencionan no tener recursos para poder comprar alimentos. Ahora bien, si observamos algunos elementos vinculados a Argentina, vemos que en Argentina la cantidad de jóvenes de entre 18 a 30 años asciende a 9 millones, lo que representa el 20% de la población total.
¿sí? La pandemia impactó de lleno en la población joven, elevando la tasa de desempleo en el caso de las mujeres desde el 19,8% al 22,6% y en el caso de los hombres del 15,5% al 17,9% en el tercer trimestre, entre el tercer trimestre del 2017 y el tercer trimestre del 2020, ¿sí? En ese sentido, digamos, la desocupación en jóvenes entre 18 a 30 años creció en el contexto pandémico 6 puntos porcentuales, pasando de un 20% en el primer trimestre del 2020, que sería lo que la medida considera como un contexto prepandémico, a un 26% para el segundo trimestre, el periodo más crítico de la crisis sanitaria en el año de referencia, ¿sí? Mientras que si observamos a la población adulta, es decir, aquella que va entre los 31 y los 65 años según las estadísticas, la tasa de desocupación fue significativamente menor, alcanzando un pico de 10% en el segundo trimestre, ¿sí? En ese sentido, digamos, de los 3,9 millones de puestos de trabajo perdidos en el país durante la pandemia, 1,3 millones corresponden a jóvenes entre 18 y 30 años de edad. Esto significa que un tercio de los empleos perdidos afectó a las personas jóvenes. Ahora bien, si comparamos la cantidad total de jóvenes ocupados previo al estallido de la crisis por el COVID-19 a fines de marzo con los del tercer trimestre del 2020, observamos que los jóvenes han perdido su puesto de trabajo en mayor proporción y alcanzan a los 560.000 jóvenes. Un último elemento que me interesa subrayar de esta diapositiva que estamos observando en pantalla tiene que ver con la tasa de informalidad, ¿sí? Mientras la tasa de informalidad laboral de los asalariados adultos, es decir, las personas entre los 31 y los 65 años de edad, era prepandemia del 29%, la informalidad de las personas jóvenes alcanzaba el 51%, viéndose, digamos, mayormente afectado en el tramo etario más joven, es decir, entre las personas de 18 a 24 años, ese 51% de informalidad asciende al 64%. Ahora bien, si seguimos avanzando en esta mirada y en este lente, ¿no?, que queremos construir en relación a las juventudes y cruzamos los datos por género, observamos que el subgrupo de mujeres jóvenes resultó más perjudicada que el de los varones, en tanto que la pérdida de los puestos de trabajo ascendió al 31% durante el momento más crítico de la pandemia, mientras que en el caso de los varones la caída fue del 27%, ¿sí? Estas condiciones de empleo de las mujeres empeoran conforme disminuye la edad, ¿sí? Si tenemos en cuenta aquellas del subtramo más joven, es decir, desde los 18 hasta los 24 años, se registra una caída del empleo del 48%, mientras que para los varones de la misma edad fue del 34%. El aumento también de la pobreza es un elemento que me interesa subrayar, ¿sí? Si bien sabemos que la pobreza golpea con más fuerza a niños, niñas y personas jóvenes, los números de la encuesta permanente de hogares exponen que el 56,3% de la población de 0 a 14 años se encuentra en situación de pobreza, ¿sí? Casi 16 puntos por encima del 40,9% que afecta a la población total y 4 puntos porcentuales por encima del semestre anterior a la medición realizada por la encuesta permanente de hogares para el tercer trimestre del 2020. En el caso de la población juvenil o la población considerada joven, en realidad, que según las estadísticas va desde los 15 a los 29 años, la incidencia de la pobreza también ha crecido de forma significativa y se ubica en el 49,6%, siendo el segundo grupo etario más afectado por esta crisis económica, social, sanitaria que afecta a la Argentina por la pandemia de COVID-19. En este sentido, digamos, como dice ahí en la diapositiva que estamos compartiendo, la pobreza en la población joven se encuentra en 9 puntos porcentuales por arriba, ¿sí?, que la población adulta. Entonces,
El contexto pandémico se ha asentado sobre procesos complejos de estructuración social que con las diapositivas previas intentamos subrayar, ¿sí? Y ha acentuado algunas desigualdades con las que ya convivíamos. En este sentido, la pandemia no ha impactado igual en la población en general que en la población definida como joven, y sobre todo lo que me interesa subrayar de las diapositivas que acabamos de revisar es que dentro del grupo de jóvenes hay muchas diferencias entre juventudes urbanas y rurales, entre mujeres jóvenes y varones jóvenes, entre jóvenes afrodescendientes y migrantes, jóvenes de pueblos originarios, personas en situación de discapacidad. En este sentido, digamos, los datos que acabamos de revisar respecto a cómo la pandemia dialoga con el concepto de juventudes nos permite advertir estas formas diversas, ¿sí?, en que las juventudes transitan, se ven afectadas por el contexto pandémico que estamos advirtiendo. Ahora bien, si avanzamos un poco entonces con el análisis de las políticas sociales orientadas a jóvenes implementadas en el contexto de pandemia, observamos en la siguiente tabla que les estoy compartiendo en pantalla una reseña respecto a medidas que se han tomado en relación a la alimentación, a la pobreza por ingresos, a la regulación del mercado de trabajo y a las condiciones de habitabilidad en Argentina en el contexto aludido, ¿no? Esta tabla fue elaborada en relación a un análisis documental de estas medidas tomadas y anunciadas en Argentina en relación al COVID-19 entre marzo y agosto del 2020. Sin pretensiones de exhaustividad en estos datos que les estoy mostrando en relación a algunas medidas que se han tomado, se puede observar diferentes intervenciones que, bajo el paraguas de lo que uno podría comprender como políticas públicas, han movilizado, ¿sí?, para abordar estas situaciones vinculadas a o exacerbadas por, ¿sí?, como venimos discutiendo, la pandemia por COVID-19. En este sentido, digamos, estas políticas públicas en general y las políticas sociales en particular, que es lo que estamos tematizando, han concentrado medidas de las más amplias, como bonos y transferencias de dinero, asistencia a empresas, regulación de precios máximos, asistencia alimentaria, intervenciones sobre las viviendas, regulación de los despidos, congelamiento de precios y créditos, etcétera, como pueden ir observando en todas las medidas que están detalladas en la tabla 1, ¿sí? En ese sentido, digamos, si la observamos detenidamente, indica esta tabla que toman protagonismo toda una serie de medidas que bajo la modalidad de políticas sociales, digamos, se han encontrado directamente orientadas a las condiciones de producción y de reproducción de la vida de la población en contexto de pandemia, ¿sí? Más aún, si se observa atentamente, es evidente que muchas de ellas se han tomado casi simultáneamente, era decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, como les mencioné, unas diapositivas previas, ¿sí? En este sentido, o en esta dirección, en realidad, se vuelve interesante observar esas intervenciones estatales en tanto elementos que nos permiten advertir cuáles son las deudas, aludiendo con ello a cuáles son las problemáticas con las que se convivía antes de la pandemia por COVID-19 y que en todo caso el escenario actual ha exacerbado, ¿sí? Este elemento que les subrayo en relación a las medidas que se implementan y que se toman en cuenta, casi simultáneamente se decretaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos da cuenta de un escenario sobre el que la pandemia se asienta y sobre un escenario sobre el que la pandemia acentúa, ¿sí?, algunas desigualdades. Por ello, digamos, resulta interesante recurrir a esta metáfora, ¿no?, de conceptualizar a estas políticas sociales como grafías, ¿no?, es decir, elementos, signos, símbolos a partir de los cuales releer la sociedad. Adicionalmente con eso me interesa, digamos, subrayar el título que acompaña esta diapositiva, ¿no? El carácter vertebrador de estas intervenciones estatales, ¿no?, de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque lo primero y lo más evidente es que sería muy difícil imaginar las sociedades actuales prescindiendo de las políticas sociales cuando algunas de ellas incluso poseen más de 20 años de presencia en la región de América Latina, ¿no? Y aquí, digamos,
Solo para compartir un dato para ilustrar este carácter vertebrador de las políticas sociales, tenemos que tener en cuenta que para el año 2017, 3 de cada 10 hogares en Argentina eran destinatarios de una política social, y si focalizamos en los hogares en condición de pobreza, esas políticas sociales ascienden a 7 de cada 10 hogares, ¿sí? El segundo punto, en relación a este carácter vertebrador de las políticas sociales, tiene que ver con su extensión y su masividad, ¿sí? Este carácter vertebrador de las políticas sociales no es solo un producto, un resultado de la pandemia por COVID-19, sino que es una tendencia, ¿sí?, que ya se viene observando en relación a las políticas sociales. Y acá, esta adjetivación de lo vertebrador, ¿no?, de las políticas sociales implica ese lugar, esa característica que tienen estos modos de intervención estatal en esta matriz conceptual que implica la cuestión social, ¿sí? En ese sentido, las políticas sociales dan estructura interna, suponen determinados modos de organización de la sociedad, influyen y afectan los procesos de cohesión y regulación del conflicto social. Ahora bien, ya hemos transitado entonces algunos elementos o puntos que nos permiten comenzar a apuntalar, ¿sí?, algunas de las lecturas que vamos a compartir ahora en relación a las experiencias sobre las políticas sociales que tienen las juventudes. ¿Sí? Por eso he titulado esta diapositiva, como ustedes pueden observar en pantalla, algunas notas sobre las políticas sociales y las juventudes en pandemia, ¿sí? Ahora bien, digamos, este contexto entonces que acabamos de describir nos permite avanzar en los modos en que las juventudes han transitado, ¿sí?, por las políticas sociales, encontrando, digamos, algunos ejes relevantes, ¿no? El primero de ellos se vincula con comprender o que algún supuesto en realidad que tienen las políticas sociales sobre las juventudes, ¿sí? Comprender que todas las juventudes son iguales, que todos los tránsitos de las juventudes en relación a las políticas sociales son los mismos. En el fragmento que les estoy compartiendo en pantalla y que pueden leer detenidamente, la persona joven explica que le avisa, que le informan que dan de baja el programa del que estaba participando por el contexto pandémico. En este punto, ¿qué me interesa rescatar y tensionar en relación a esa cita que estamos observando? Así como las juventudes no son un todo homogéneo y susceptible de ser unificado, porque eso sería una forma reduccionista, ¿sí?, de abordar a las juventudes, las expresiones de las juventudes en relación a las políticas sociales, tampoco son unificadoras o homogeneizantes, ¿sí? Y se observa mucha variabilidad, ¿sí? Dicha variabilidad uno puede encontrarla desde la trayectoria propia de la persona joven en la política social, pasando por el tipo de experiencia que tuvo, ¿sí?, en esa política social, cómo llegó, dónde se insertó, quién lo comunicó, cómo fue ese proceso de participación en la política social, hasta, por ejemplo, en las políticas sociales de corte workfarista, que implican diferentes espacios de inserción laboral, lo que va marcando justamente esa diversidad, esos modos diferentes de estas juventudes de transitar en relación a las políticas sociales, ¿sí? En el caso, digamos, de la cita que ustedes pueden observar en pantalla y que traigo para compartir con ustedes, alude a un programa con componente de empleo de la provincia de Córdoba, donde las personas se insertan en una empresa, cumplen con determinadas cantidades de horas de trabajo y cobran un monto de dinero mensual, ¿sí? Luego de un tiempo de estar participando en esa política de empleo, la empresa decide si contratar o no a la persona. En la cita, que me interesa que le presten atención y que podamos leer colectivamente, uno puede observar las miradas adultocéntricas y homogeneizantes sobre las juventudes a partir de diferentes elementos. El primero de esos elementos tiene que ver con suspender el programa por la pandemia, ¿sí? En este sentido, se suspende el programa en el contexto de pandemia sin advertir dos puntos que a mí me parecen que son centrales para poder tensionar. En primer lugar, que ese ingreso que significa la política social para las personas jóvenes y que las personas jóvenes
cobraban por participar en el trabajo, en el empleo y que ahora están suspendidas, ese corte que se produce con la política social fue tan disruptivo como la pandemia. Es decir, fue algo que no se esperaba. ¿Sí? Se dio de baja el programa, fue algo que sorprendió a la población receptora, así como también sorprendió el contexto pandémico. Y en ese sentido, digamos, se dejó en condiciones aún más de inestabilidad, ¿sí?, a las juventudes. Ahora bien, supongamos que este primer punto que acabo de marcar no se tiene en cuenta, ¿no? Lo segundo que sí me interesa advertir es poder problematizar los espacios donde las personas jóvenes se insertan laboralmente y que en algunos casos no suspendían sus actividades laborales, como es el caso de la cita que les estoy compartiendo, ¿no? El trabajo donde se desempeñaban con su contraprestación no era un único trabajo para todas las personas que participaban de esas políticas sociales. Y en este sentido, esta medida de suspender el programa social, tanto el ingreso como la participación en el programa, bajo el criterio de el aislamiento social preventivo y obligatorio, también ha tenido una mirada homogeneizante de las juventudes, que se coló, que permeó, ¿sí?, esta política social sin ni siquiera tener en cuenta o tener presente que muchos de ellos, muchas de esas personas jóvenes, podrían haberse incluido, y de hecho lo han hecho, en actividades esenciales como la que nos está compartiendo la cita que les pongo en pantalla. Esta interrupción del trabajo no solamente se vincula con una mirada adultocéntrica al no considerarlo trabajo, al suponer que no es esencial, ¿sí? También unifica a las juventudes que participan del programa, ¿sí? Y adicionalmente subestima la necesidad de las personas jóvenes que venían haciendo sus prácticas y desempeñando sus actividades laborales en el marco del programa, ¿sí? En este sentido, esta suspensión del trabajo, aún aquellas que continuaron, ¿sí?, desempeñándose laboralmente, dan cuenta o nos ofrecen estos indicios a partir de los cuales estas miradas, estos riesgos a los que aludíamos en las diapositivas anteriores en relación a las juventudes, terminan permeando, ¿sí?, estos modos de llevar adelante estos procesos de intervención estatal, ¿sí? Incluso uno puede observar esa mirada homogeneizante en aquellas intervenciones estatales vinculadas a la educación, ¿sí?, suponiendo que hay un solo modo de ser joven, como vamos a observar en la diapositiva siguiente. Ahora bien, si observamos la diapositiva con el fragmento de la cita que tenemos a continuación, observamos que, digamos, empieza a ponerse en tensión algunas miradas en relación a las juventudes, algunos supuestos, unas miradas unificantes, ¿no?, en relación a las juventudes. Se supone que todos los jóvenes son iguales, se supone que todos en educación también son iguales. En el caso de la cita que estamos compartiendo, alude a una política social de transferencia de dinero con un componente educativo. Es algo similar a lo que uno podría pensar como el progresar, ¿sí?, pero solo que es, digamos, una política a nivel municipal. Si observamos lo que la joven nos dice respecto a su participación en la política social, ella observa la interrupción como algo contradictorio en el contexto de pandemia, ¿sí?, dado que nuevamente se supone desde la intervención estatal erróneamente que, entre comillas, porque se paró todo, las actividades, las prácticas y los espacios de inserción de las juventudes también se pararon. Este supuesto unificador respecto a las juventudes muestra y ocluye en un movimiento que es complementario, que muestra una mirada externa unificante, homogeneizadora de las juventudes, sin advertir las particularidades, las diferencias y los diversos modos de ser, de evitar y de transitar la pandemia. En el caso de la entrevistada, estudiando más que nunca, y en el caso de la persona entrevistada anterior, continuando con su trabajo. Y ahí está justamente lo que ocluye, lo que no muestran, lo que solapan estas medidas, ¿no?, o estos modos en que estas políticas sociales se territorializan, se implementan, ¿no? Lo que ocluyen son esas situaciones diversas, esas situaciones diferentes y particulares de las juventudes. Como en el caso, digamos, de la entrevistada que estamos observando en pantalla, no solamente estudiando más,
sino gastando más porque los insumos que necesita para estudiar son más caros en su localidad que en el campus universitario. Esta mirada adultocéntrica también se cuela en diferentes elementos o ejes vinculados al ejercicio laboral. Si observamos la cita que está en la pantalla compartida, podemos observar que esa mirada adultocéntrica se centra al menos en algunos elementos que me interesa subrayar. En primer lugar, por las necesidades que no son tomadas como tales, ¿sí? En este sentido, las juventudes advierten que la plata no alcanza para poder vivir de esa inserción laboral y que más allá de que tienen responsabilidades, que trabajan, que cumplen con los horarios, eso no alcanza para cubrir las necesidades básicas de un grupo familiar. En segundo lugar, esa mirada adultocéntrica también se cuela por el pagar el derecho de piso, ¿no? Una expresión muy común, muy cotidiana, que refiere a tener que hacer algo para poder ocupar ciertos espacios. Demostrar primero para acceder después, ¿sí? El tercer elemento que me interesa presentar tiene que ver con esa disputa, ¿no? A esa mirada adulta posicionada como la medida del todo, al poner en el centro el lugar del trabajo. En la cita que les estoy compartiendo, la persona entrevistada advierte, es un trabajo, yo me gano el ingreso del plan. En este sentido, digamos, un último elemento que me interesa rescatar tiene que ver con la necesidad de controlar a las empresas que forman la contraparte de esta política social para amortiguar esos posibles usos de las personas jóvenes en los planes. Parecería ser un uso descartable, que contratan, que echan, que no vinculan, que vuelven a contratar, que no vinculan, etcétera, etcétera. En este sentido, digamos, estas miradas adultocéntricas, ¿no? En relación a las juventudes, y en este caso que permean las políticas sociales, tiene que ver con interpretar el mundo desde un sujeto adulto, ¿no? Y los autores que vamos revisando en relación a eso, que tiene que ver con Brunet y Pise, dice, es un adulto que es masculino y occidental. En este sentido, digamos, se entiende a las juventudes desde las miradas adultocéntricas como un sujeto que está siendo sin ser, ¿sí? Reproduciendo en este movimiento el vínculo entre centro y periferia, ¿no? Una juventud que debe pagar el derecho de piso, una juventud que todavía no es, está siendo, ¿sí? O está por ser en realidad. En este sentido, estas miradas adultocéntricas presentan al adulto como un punto de llegada, como lo estático, como lo deseable alcanzar. Esta postura puede fomentar lo joven como lo riesgoso, lo vertiginoso. El joven es convertido mediante un proceso de juvenilización en un símbolo, ¿sí? Donde debe demostrar esa predisposición para el trabajo, debe demostrar o debe pagar ese derecho de piso, posicionándolos en ese movimiento como ciudadanos o como sujetos que están siendo sin ser, como decía al inicio de la cita. Este derecho de piso al que aluden las personas entrevistadas en su participación en relación a la política social también se vincula y dialoga con el paradigma de la transición, ¿sí? En este sentido, digamos, se acepta la existencia desde el paradigma de la juventud, desde el paradigma, perdón, de la transición, se acepta, digamos, la categoría juventud como delimitada por criterios sociales idénticos desde la adolescencia, como decíamos anteriormente, hasta la emancipación del hogar. Se centra en la construcción de tipos ideales y genéricos de la transición que finalizan estandarizadamente, cuando se consigue un trabajo y se puede formar un núcleo familiar independiente. En ese sentido, digamos, este paradigma de la transición no problematiza el género ni especificidades de la juventud por fuera de la formación, trabajo, vivienda. No se problematiza el punto de partida, que es algo que discutíamos. En este sentido, digamos, la cita que estamos compartiendo en pantalla hace alusión a este pagar el derecho de piso, a este demostrar y cómo algunas modalidades que asumen estas intervenciones estatales en los contextos de las empresas privadas implica que se aprovechen, ¿sí?, de las personas jóvenes. En este sentido, digamos, es un peligro concebir a la juventud y que estas nociones de la juventud permeen a las políticas sociales como algo que debe alcanzar en la plenitud, entre comillas, adulta,
¿sí? En este sentido, esta mirada de la transición naturaliza, las situaciones de privación de los jóvenes en relación a los adultos bajo el supuesto de la temporalidad. Se supone que hoy deben esforzarse y que la temporalidad va a corregir esas situaciones de privación. En este punto, digamos, la juventud no debe ser una etapa incompleta de la vida, y si se la mira desde el paradigma de la transición, pierde su característica definitoria y pasa a ser una etapa incierta, ¿sí? En ese sentido, digamos, desde o discutiendo con el paradigma de la transición, estos modos de pensar, de abordar, estas sensibilidades que las juventudes expresan en relación a las políticas sociales en el contexto de pandemia deben ser tenidas en cuenta para poder comprender que las juventudes están siendo en la actualidad y no son un proyecto a futuro, ¿sí? La tercera, o una de las citas que también me interesa como seguir discutiendo, tiene que ver con poder entender el lugar de las juventudes en las políticas sociales y cómo se vinculan con el mundo del trabajo, ¿sí? En la cita que les estamos compartiendo emerge la incertidumbre sobre el no saber qué va a suceder, no saber si la empresa va a tomar, no saber si el plan va a seguir. Eso también tiene que ver con una mirada adultocéntrica donde comprende a las juventudes como una mano de obra que es susceptible de ir cambiando, de ir rotando, de ir flexibilizando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Acá les traigo una cita para que podamos discutir y que la idea es que podamos continuar con este diálogo en el foro, y tiene que ver con, digamos, los requisitos de acceso vinculados al ingreso familiar de emergencia, que fue una política social implementada en el contexto de la pandemia por COVID-19 durante el año 2020, ¿sí? Si observamos, eh, o si, digamos, ponemos en tensión los requisitos de acceso y permanencia en las políticas sociales, allí se delinean en parte, digamos, estas imágenes del mundo que están contenidos en los diseños de las intervenciones, ¿sí? Que describen a los sujetos receptores de esas políticas sociales y a las características o atributos que deben o no poseer. Si observamos el hilo de conversación que les estoy compartiendo en la diapositiva, no solamente emerge lo arbitrario vinculado a diferentes experiencias y vivencialidades en relación al cobro y permanencia en el ingreso familiar de emergencia, sino que además, en relación al diseño y los requisitos de acceso para las personas que están participando o que querrían participar de esa política social, ¿sí? En este sentido, el IFE, en su diseño, estableció que cuando la persona solicitante tenga menos de 25 años, deberá acreditar un domicilio de residencia diferente al de sus padres para que se lo asimile a un grupo familiar unipersonal, ¿sí? Este requisito, que tiene que ver y que afecta directamente a las personas menores de 25 años, es decir, a las personas que uno podría conceptualizar como jóvenes, no solamente desconoce las condiciones de hacinamiento, de asentamientos precarios y más de un núcleo familiar en una misma locación, sino que también proyecta una mirada sobre la población destinataria que desconoce que las juventudes se encuentran particularmente afectadas por las condiciones de pobreza y desempleo, por las condiciones de hacinamiento en Argentina y la creciente proporción de población joven que participa incluso de las políticas sociales, como son los elementos y los datos que hemos visto en las diapositivas previas. En este sentido, y ya para ir cerrando un poco el encuentro de hoy y abriendo el espacio del foro para posibles intercambios, dudas o elementos que les interese continuar dialogando, me interesa remarcar tres elementos centrales en relación a lo que estuvimos observando. En este sentido, digamos, el primer punto que me interesa subrayar es cómo el contexto, particularmente el contexto pandémico, se presenta como una oportunidad para hacer preguntas desde las ciencias sociales, ¿no? Para poder construir dimensiones analíticas y para poder identificar diferentes ejes de problematización que permitan avisorar, que permitan instalar, que permitan dar visibilidad, ¿sí?, a diversos problemas sociales.
A lo largo, digamos, de esta presentación, lo que fuimos haciendo fue, digamos, poder ver de qué manera estas intervenciones estatales en el contexto de pandemia dialogan, ¿sí?, con determinados supuestos, con determinadas lecturas, con determinadas definiciones, ¿sí?, en relación a las juventudes. Y si esas definiciones o esos supuestos o esas imágenes del mundo, ¿sí?, respecto a las juventudes no están tan claras en el diseño, en la letra, en la normativa de la política social, sí advienen con fuerza en el momento de ejecución de las mismas, ¿sí? Esto es, en el momento en que esas políticas sociales se ponen en marcha, ¿sí? Lo que nos muestra o al menos nos invita a seguir repensando las prácticas vinculadas a las políticas sociales, ¿sí? Estos fragmentos de citas, de entrevistas realizadas en el marco de un proyecto de investigación que les traía para compartir y para analizar colectivamente con ustedes, dan cuenta, digamos, de cómo algunas prácticas o algunos supuestos en relación a las juventudes permean a las políticas sociales. Si no es en el momento de diseño, sí lo es en el momento de ejecución de las mismas, ¿sí? Marcando, influyendo, interaccionando con esos modos de producir y reproducir la vida de las juventudes que están participando de esas intervenciones estatales, ¿sí? El segundo elemento que me interesa subrayar de lo que recorrimos en el encuentro de hoy tiene que ver con cómo estos abordajes, ¿sí?, en relación a las juventudes arman un puzzle, ¿no?, un rompecabezas respecto a quiénes son y cómo son abordadas las juventudes en las sociedades contemporáneas, ¿sí? Remarcando la falta, remarcando un paradigma etario, desde lo que les falta para alcanzar una serie de características uniformemente nucleadas bajo la denominación del mundo adulto. Y de qué manera este mundo adulto, desde el adultocentrismo, se presenta como punto de llegada, descaradamente se presenta como un punto de llegada, como si existiera un solo modo de ser, de estar, de habitar la adultez, ¿sí? El último punto que me interesa subrayar en relación a las políticas sociales en el contexto aludido, tiene que ver con estas diversas formas de ser, de estar, de habitar las juventudes, ¿sí? Y en este sentido, me interesa cerrar con una invitación y con una reflexión respecto a la necesidad de realizar procesos de indagación que abran, que problematicen, que identifiquen estos pliegues por donde las políticas sociales hacen sociedad, en este caso, hacen juventudes, suponiendo, clasificando, entendiendo a las juventudes desde determinados paradigmas que, como vimos a lo largo de todo este encuentro, son riesgosos para pensar las sociedades contemporáneas. Quedo atenta a cualquier inquietud, reflexión que deseen compartir en el foro y les agradezco por el intercambio y la escucha. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.